Muy buenos días a todos. En esta sesión vamos a trabajar sobre una ecuación diferencial que es lineal, es homogénea, pero es una ecuación que tiene coeficientes variables. Estos coeficientes variables son muy particulares. Vamos a ver la forma que tiene y esta ecuación se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. Así que vamos a comenzar. Primero me detendré un momento para dar paso a la bibliografía. Bueno, ahora quiero mostrarles cómo es la ecuación de Cauchy-Euler, que, bueno, en general es no homogénea. Este es como el caso más general. Y quiero que vayan distinguiendo algunos rasgos importantes de esta ecuación. Primero, bueno, planteamos la y con sus n derivadas. Esta es una ecuación de orden n. Observen que hay constantes multiplicando a cada uno de estos sumandos que están indicados como a subíndice i, donde i varía desde 0 hasta n. Esos son valores constantes. Por supuesto, para que sea una ecuación de grado n, perdón, de orden n, el coeficiente a subíndice n debe de ser diferente de 0. Además, a cada una de estas derivadas acompaña la expresión x elevada a la n. Por ejemplo, en la derivada enésima pues es x a la n, en la derivada n-1 es x a la n-1, y así hasta llegar a la derivada 1. Entonces la primera derivada será x a la 1, y donde aparece y, es decir, no hay derivada, pues es como x a la 0, digamos, ya no se escribe. Y del lado derecho la función g de x, que es, digamos, la forma más general. Aunque nosotros vamos a trabajar el caso homogéneo, pues esta es la forma general, ¿verdad? De una ecuación de este tipo. Entonces es bien importante que el exponente de x sea del mismo valor que la derivada a la que está multiplicando, o sea, que el orden de la derivada a la que está multiplicando. Esta ecuación entonces se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. Es de orden n, es el caso más general. Aquí algunos ejemplos de ecuaciones de Cauchy-Euler. Por ejemplo, esta es no homogénea. La primera es no homogénea. Vean que está la función a la x. Está y, una constante. Primera derivada multiplicando por x. También hay una constante. Segunda derivada multiplicando por x cuadrada. Tercera derivada multiplicando por x cúbica, cuarta derivada multiplicando por x cuarta, y claro, hay constantes también en cada uno de estos sumandos. Veamos esta segunda ecuación. En este caso es homogénea y lo mismo. Aquí está x a la 0, primera derivada pues es x a la 1, segunda derivada x a las 2. No siempre aparecen todas las derivadas intermedias, eso pues depende de cómo sea la ecuación diferencial. En esta otra, u es la variable dependiente, r es la variable independiente. Aquí está el término independiente de u y sus derivadas. Esta es u, pues estaría acompañada, digamos, por r a la 0. Esta es tercera derivada de u, está acompañada por r cúbica, o sea, multiplicando. Quinta derivada de u multiplica r a la quinta. Esta última ecuación diferencial es homogénea, pero ocurre lo mismo. Segunda derivada por x cuadrada, tercera derivada por x cúbica, cuarta derivada x cuarta, sexta derivada x a la sexta. Y también hay coeficientes aquí constantes. Como decía, esta es una ecuación ya un poquito más general porque no tiene coeficientes constantes como los casos que trabajamos en las sesiones anteriores, pero aún siendo de coeficientes variables, todavía tiene esas limitantes, ¿no? La forma que tienen esos coeficientes pues es muy particular. Pero bueno, al menos ya estamos ampliando un poco más el espectro de ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar. Bien, vamos a centrar nuestra atención y nuestro estudio, de hecho, en el caso de segundo orden. Trabajaremos, digamos, los casos que surgen
al tratar de resolver esta ecuación. Y bueno, primero quiero que observen aquí, está el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C, está Y, su primera, segunda derivada, x a la 0, x a la 1 y x a la 2. Es el caso homogéneo además. Vamos a centrar nuestro análisis en este tipo de ecuaciones. A, B y C son constantes, pero además A es diferente de 0. Ahora, esta ecuación diferencial pues debe de resolverse en intervalos que no estén centrados, bueno, que no contengan, de hecho, ni siquiera centrados, sino que no contengan a x igual a 0, ya que en x igual a 0, pues la función, digamos, no garantiza la solución. Si nosotros convertimos esta solución en su forma estándar, veremos que aquí nos quedarían términos como 1 sobre x cuadrada. Así que hay conflicto con el valor x igual a 0. Pero podríamos resolverla en un intervalo de 0 a infinito. Y para el caso de menos infinito a 0, pues habría que hacer simplemente un cambio de variable con respecto al intervalo de 0 a infinito. Como x, es decir, sustituir x por menos x. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces nuestra solución estaría entonces en el intervalo de 0 abierto hasta infinito. Vamos a intentar una solución de la forma y igual a x a la m. ¿Por qué la propuesta de la función x a la m? Pues porque aquí están relacionadas potencias de x. Esperamos que cuando se sustituya algo de esta forma, pues aquí se obtendrá un múltiplo de x a algún exponente. Y lo mismo para estas otras derivadas. La idea es encontrar m que satisfaga pues la ecuación. Bien, entonces ya que tenemos x a la m, vamos a obtener la primera derivada, esto es mx a la m menos 1, la segunda derivada m por m menos 1, x a la m menos 2, restamos una unidad. Con estos resultados sustituimos en la ecuación número 2, ¿sí? Que es nuestra ecuación principal. Y al sustituir, vemos que en cada sumando, esta es la segunda derivada, la primera y la función y. Multiplicamos x cuadrada, aquí, se suman exponentes, aquí sería x por x a la m menos 1, también se suman exponentes y en este pues se queda igual. Vemos que al simplificar, aquí podemos simplificar, nos queda x a la m, este término lo agrupé con a, también aquí nos queda x a la m y en el último pues ya hay x a la m. Así que factorizamos x a la m, vean que todo lo que está en el interior de este corchete pues es una constante, ¿verdad? M es una constante, a, b y c también son constantes. Para que la ecuación número 4 sea 0, pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas, que esta ecuación en términos de m sea 0 o que x a la m sea igual a 0. Esta segunda opción nos conduce a la solución trivial, x igual a 0. Sin embargo, pues estamos interesados en otras soluciones, así que vamos a considerar el caso 1, la ecuación en m igualada a 0. Desarrollaremos esta ecuación. Observen que esta es una ecuación cuadrática en términos de m y tal como lo hicimos para el caso de ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas con coeficientes constantes, llamaremos a esta la ecuación auxiliar. Al encontrar las raíces de esta ecuación auxiliar, podemos entonces proponer ya la solución de la ecuación original, de la ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden homogénea. Entonces, la solución de una ecuación cuadrática como esta pues nos va a arrojar tres casos dependiendo de las raíces. Puede ser que la ecuación tenga raíces reales diferentes, raíces reales iguales o raíces complejas conjugadas. Así que vamos a trabajar vamos a analizar cada uno de esos casos.
El primer caso es cuando las raíces son reales y son distintas. Así que podemos determinar M1 y M2 son diferentes y la ecuación de Cauchy-Euler se escribe como una combinación lineal de x a la M1 y x a la M2 de esta forma. Entonces y será C1 x a la M1 más C2 x a la M2. Este es el caso, digamos, más simple, lo podemos decir de esta forma. El segundo caso es cuando las raíces también son reales, pero están repetidas. En este caso, M1 y M2 son iguales. Voy a etiquetarlas como M para no arrastrar ningún subíndice. Las voy a definir así como M. Y para el caso de raíces repetidas, recordemos que el discriminante de la ecuación debe de ser igual a 0. Si nosotros de aquí intentamos resolver la ecuación usando la fórmula general, ahí lo voy a escribir acá, no, mejor de este lado. Esto es algo así como m igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c. Entonces vamos a escribir acá menos b, que es todo nuestro b, digamos, de esta ecuación es b menos a. ¿Okay? Entonces esto es menos b menos a más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, b menos a, el coeficiente lineal, al cuadrado menos 4 por a por c, que en este caso también coincide con nuestro c, sobre 2 por el coeficiente de m cuadrada, que es a. Ahora, en el caso en el que el discriminante sea 0 y surjan raíces iguales, el valor de m será menos b menos a sobre 2a. Y eso es lo que vamos a escribir a continuación. Aquí lo tenemos, menos b menos a sobre 2a. Que la vamos a llamar m, como decía, para no arrastrar el subíndice. Así que tenemos una única solución. Y1 igual a x a la m. Esta es la m. Ya hemos usado el método de reducción de orden para cuando se cuenta con una solución. Y el objetivo es entonces determinar una segunda solución que sea linealmente independiente con esta primera, con y1. Bien, vamos entonces a aplicar el método de reducción de orden. Por ahora, lo que voy a usar es la ecuación número 2, nuestra ecuación número 2, pero en su forma estándar. Así que dividiré toda la ecuación entre ax cuadrada. De tal forma que quedará aquí b sobre a por 1 sobre x más c sobre a por 1 sobre x cuadrada. Y es la ecuación que voy a mostrar a continuación. Aquí está. Aquí pueden ver. Ahora, beta, pues es en realidad b sobre a y gamma es c sobre a. Esta es una forma más reducida de escribirla. Recordemos que para comenzar con el método de reducción de orden, pues se requiere que la ecuación diferencial se encuentre de esta forma, en su forma estándar. Ahora vamos a proponer a la solución y2 que debe ser linealmente independiente con y1, de tal forma que su cociente pues sea en general una función a la que voy a llamar u. Entonces y2 se puede escribir como el producto de y1 por u. Derivamos y2, ya tenemos algo de experiencia con esto, es un producto, aquí está. Derivamos por segunda vez, cada uno de estos sumándose es un producto y hay dos términos semejantes que se suman. Ahora tenemos ya y2, y2' y y2b'. Bueno, además sabemos que y1 es solución de la ecuación diferencial. En este caso, pues es la forma estándar. Así que si sustituimos y1 aquí, debe de darnos la igualdad con 0. Y eso lo vamos a escribir en la ecuación número 11. ¿Okay? Y1 es solución de la ecuación, así que satisface esta igualdad. Ahora voy a sustituir
las igualdades 8, 9 y 10, que son y2, y2' y y2b', en la ecuación diferencial 7. Aquí tenemos toda esta primera parte, corresponde a la y2b', después tenemos beta sobre x, y lo que se encuentra en el paréntesis es y2', después gamma sobre x cuadrada es parte de la ecuación, y finalmente y2, que es el producto de y1 por u. Recordamos que lo que se requiere ahora es asociar el término en u', u' y u. Así que realizaré a continuación la multiplicación de beta sobre x por cada uno de estos elementos, o son dos sumandos. Aquí tenemos el primero, el segundo, y lo demás se quedó igual. Ahora voy a asociar el término en u', solo es 1. Después hay dos términos con u'. Los voy a señalar aquí. Este es u' y este otro es u'. Vean aquí, factoricé u'. También hay 3 más con u. Aquí está. Aquí está el otro y el tercero. ¿Okay? Se encuentra entre corchetes ya factorizado todo lo que acompaña a u. Pero sabemos de la ecuación número 11 que y1 satisface la igualdad a 0. Así es que todo esto que está aquí, observen, es exactamente lo mismo que tienen en el lado izquierdo de la ecuación 11. Por lo tanto, esta cantidad es igual a 0. Y la ecuación 12 pues se simplifica. Se simplifica a esta expresión, que ahora se va a reducir. Justamente de aquí viene el nombre de reducción de orden. Entonces vamos a proponer que omega es u', de tal forma que omega' pues es la doble derivada de u. Sustituyo aquí simplemente omega. Vean aquí omega' y omega. Ahora esta ecuación de segundo orden se transformó en una ecuación de primer orden. O sea, se redujo el orden. De ahí el nombre del método. Ahora vamos a realizar la multiplicación en esta última ecuación 14. La multiplicación por omega. Y únicamente voy a conservar los dos primeros sumandos del lado izquierdo de la ecuación. Multiplicaré por el factor 1 sobre y1 omega toda la ecuación número 15. Vean que se simplifica. Y a continuación vamos a observar lo siguiente. La derivada del logaritmo de este producto de y1 cuadrado por omega pues es 1 sobre todo el argumento por la derivada del argumento, pero el argumento es un producto, es primera derivada de la segunda más segunda derivada de la primera. Al hacer la división entre y1 cuadrado por omega, vemos que el resultado es justamente lo que tenemos en, aquí está, en el lado izquierdo de la igualdad número 16. Así es que el lado izquierdo de esta igualdad 16 puede ser sustituido por la expresión en la ecuación 17. ¿Okay? Así que la derivada de este logaritmo es justamente menos beta sobre x. Ya lo sustituimos aquí. Todo esto es la derivada del logaritmo del producto de y1 al cuadrado por omega. Pues esta es una ecuación separable. Podemos separar, integrar cada lado con respecto a x. Del lado izquierdo, por el teorema fundamental del cálculo, pues es el logaritmo natural de y1 al cuadrado por omega, y del lado derecho menos beta logaritmo natural de x más una constante. Voy a elevar a cada uno de estos lados de la ecuación. También usaré una de las propiedades de la función logaritmo, de la función exponencial, a la C1, la reescribo como C2, es una constante. Y aquí, como las funciones logaritmo y exponencial son inversas, se simplifican y nos queda únicamente el argumento. En este otro caso, pues también menos beta por una de las propiedades de la función logaritmo,
puede quedarse como exponente de x, será x a la menos beta, y la función exponencial y logaritmo se simplifican. Nos queda únicamente C2x a la menos beta del lado derecho. Del lado izquierdo quedó y1 al cuadrado por omega. Ahora vamos a despejar omega dividiendo entre y1 al cuadrado toda la ecuación. Y eso pues resulta en la ecuación número 19. Ahí está. Ahora, recordemos que omega es de hecho la derivada de u. Y además y1 es x a la m. Vamos a sustituir estas dos cantidades en la ecuación 19. Y esto nos queda como la derivada de u con respecto de x. Entonces y1 al cuadrado será x a la m al cuadrado. Eso es x a la 2m que tenemos justamente aquí. Vamos a analizar qué ocurre con este cociente. Este cociente que es x a la menos beta sobre 2m. Porque cada uno de ellos depende de a y de b de la ecuación original. Así es que tendremos que obtener ya el valor en particular. Lo que vamos a recordar es que beta pues es b sobre a. Cuando convertimos a la ecuación a su forma estándar, dividimos toda la ecuación entre a. Así es que el coeficiente que era b, originalmente era b, se dividió entre a. Además, sabemos que m, para el caso de raíces repetidas, debe de ser de esta forma, menos b sobre menos la fracción b menos a sobre 2a. Eso ya lo habíamos visto, lo voy a regresar. Acá lo teníamos, ¿ok? Entonces, escribo estos resultados para tenerlos en la simplificación. Entonces, el cociente anterior que les comenté, el que encerré en color verde, lo vamos a desarrollar aquí. Sustituyo beta, que es b sobre a, ahí está. Entonces, menos b sobre a, y m, acá la tenemos, ¿okay? Multiplico, vean aquí se simplifica 2 entre 2, pues es 1. Este menos lo dejo fuera de la fracción. Y ahora llevo esta x al numerador, de tal forma que ahora se va a sumar con el exponente menos b sobre a. Separo esta fracción b sobre a y menos a sobre a, que es menos 1. Y simplifico. Esto se vuelve 0. 0 y nos queda x a la menos 1, es decir, 1 sobre x. Esto resulta en la fracción, voy a regresar para recordar todo esto que está encerrado en color verde, entonces es 1 sobre x. De tal forma que la derivada de u con respecto de x se puede escribir como c2 por 1 sobre x, o lo que es igual c2 sobre x. Pues ya tenemos una forma mucho más simple para la ecuación diferencial en términos de u, que nos permite separar variables, integrar y encontrar entonces u. U será c2 logaritmo natural de x más c3. Como estamos en el intervalo de 0 abierto a infinito, no será necesario colocar el valor absoluto, puesto que x es positivo. Vamos a seleccionar c3 como 0 y c2 como 1. Así que nos quedamos con la parte fundamental de u, que es el logaritmo natural de x. Una vez que se obtiene u, obtener y pues es directo, porque solamente debemos de y2, perdón, es directo porque debemos de multiplicar únicamente por y1. Eso lo vamos a mostrar aquí. Entonces y2 es x a la m por el logaritmo natural de x. ¿Okay? Esto vamos a recordarlo porque y2 es igual a y1 por u. Entonces y1 es x a la m y u es el logaritmo natural de x. Ya lo obtuvimos. Entonces, en el caso de raíces repetidas, la solución general será esta combinación. C1x a la m más c2 y x a la m, el logaritmo natural de x. Es de alguna forma análogo a lo que teníamos para el caso de
coeficientes constantes cuando surgían raíces repetidas. Nada más que ahí íbamos multiplicando por x o multiplicamos por x a la solución que habíamos obtenido. En este caso multiplicaremos por logaritmo natural de x. Bien, pues esta es la forma de la solución general para este caso de raíces repetidas. Vamos ahora con el último caso, que es cuando las raíces de la ecuación auxiliar son complejas conjugadas. Bien, pues veamos ahora qué ocurre para el caso en el que las raíces resultan ser complejas conjugadas. Supongamos que M1 y M2 son de esta forma, de la forma alfa más i beta y alfa menos i beta. Alfa y beta son números reales y beta es un número positivo. Alfa puede ser positivo o negativo. La solución general, entonces, si usamos la misma secuencia de la combinación lineal, pues tendríamos x, pone el exponente m1, aquí está c1x a la m1 más c2x a la m2. Observen que esta x se puede separar como x a la alfa por x a la i beta. Acá será x a la alfa por x a la menos i beta. X a la alfa es común, así que la factorizo. Nos queda únicamente c1 x a la i beta más c2 x a la menos i beta. Ahora, usaremos dos casos que serán seleccionando las constantes C1 y C2. Entonces el primer caso será C1 igual a C2 igual a 1. ¿Okay? Eso nos da la suma de estas x a la i beta y a la menos i beta. Este es 1 y 1. ¿Vale? Y lo tenemos aquí. Ahora seleccionaremos C1 como 1, pero C2 como menos 1. De tal forma que aquí será 1 y acá será menos 1. Lo pueden ver en la ecuación número 29. ¿Okay? Bien. Vamos a trabajar con x a la i beta. La vamos a reescribir usando la identidad de Euler, pero vean lo siguiente: en la identidad de Euler pues se involucra una función exponencial e a la i con una constante teta. Sin embargo, esta x a la i beta se puede escribir como una exponencial. Observen lo siguiente: como las funciones exponencial y logaritmo son funciones inversas, esta x se puede escribir como e a la logaritmo natural de x. ¿Vale? Así que toda esta x se convierte en todo lo que está aquí en el paréntesis, porque podemos simplificar exponencial y logaritmo y nos quedaría x. Entonces x elevado a la i beta. ¿Okay? Bien. Usando las propiedades de los exponentes, tenemos el exponente que es logaritmo e a la logaritmo natural de x y esto elevado a la i beta, pero con las propiedades de los exponentes, estos dos exponentes se multiplican. Así es que queda i beta logaritmo natural de x. Bueno, ¿por qué coloqué aquí de un color distinto beta logaritmo natural de x? Porque podemos encontrar entonces la semejanza con esta expresión en la identidad de Euler. Vean que ahora beta logaritmo natural de x jugará el papel de teta. Así es que podemos reescribir esta exponencial con la identidad de Euler de la siguiente forma. Esto será el coseno de teta, pero teta es beta logaritmo natural de x. Obsérvenlo aquí, este es teta. Y lo mismo, más i seno de todo esto que es teta, beta logaritmo natural de x. ¿Okay? Lo mismo haríamos con x a la menos i beta. Aquí únicamente bastaría con sustituir el signo menos y aquí con el signo menos, pero usando nuevamente las propiedades de paridad de las funciones seno y coseno,
es que se llega a este resultado. La función coseno es par, así es que da lo mismo el más o el menos. Y la función seno es impar, así que puedo reescribirla como menos y el argumento positivo. Bueno, estas ecuaciones 32 y 33 pues las vamos a usar porque si recuerdan cómo simplificamos y1 y y2, estas dos cantidades pues ya tienen que ver con las exponenciales que sí, la forma de seno y coseno de x a la i beta y a la menos i beta. Sustituiré las ecuaciones 32 y 33 justamente en y1 y y2. ¿Okay? Eso lo voy a mostrar en el siguiente paso. Sumando estas dos cantidades, primero las puedo sumar directo. Entonces, si sumo directo, observen que el término en seno se cancela y únicamente queda el coseno, pero dos veces. Así que la suma de estas dos x, la muestro acá, será dos veces el coseno de beta logaritmo natural de x. Ahora, si hacemos la diferencia, este cambiaría de signo y este se vuelve más. Entonces, al sumar, ahora el coseno se cancela y el seno se vuelve dos veces. Y seno de beta logaritmo natural de x. Lo tenemos acá. ¿Okay? Ahora el siguiente paso es sustituir estos dos resultados que ya tenemos en y1 y y2. Vean, aquí está la suma y aquí está la diferencia. Ya tenemos la suma y la diferencia. Entonces vean cómo nos ha quedado y1 y y2. Hay dos factores que acompañan aquí a y1 que son 2 y en este caso es 2i. Bueno, lo que voy a hacer es definir otra y1 y otra y2 de tal manera que me quede únicamente con la parte fundamental y ya no aparezca la constante. Lo mismo aquí. Ajá. Bien. Esas dos nuevas y's las estoy escribiendo de una forma distinta. Vean que el tipo de letra ha cambiado porque pues ya no son la misma y1 y y2 que tenía. He quitado las constantes. Estas siguen siendo soluciones, pero lo que vamos a verificar ahora es que estas dos funciones son linealmente independientes y formarán un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación de segundo orden. Entonces voy a evaluar el wronskiano de esta y1 y y2. Recordemos la forma de este determinante 2 por 2, y1 y y2 y sus derivadas. Así que para efectuar este determinante debo multiplicar y1 por y2' y después restar y2 por y1'. Estos productos los voy a realizar, bueno, voy a hacer las derivadas y luego hacer el producto, pero como es un poquito extenso ponerlo en determinante, pues mejor hago el desarrollo y después ya lo sustituyo. Entonces aquí está la primera derivada de y. Vean que y1 es un producto. Acá está y1. ¿Okay? Entonces será primera derivada de la segunda más segunda derivada de la primera. Aquí la tenemos, la primera derivada de la segunda más la segunda, aquí está, derivada de la primera. Simplificando, llegamos a y1', acá no le puse el número, no importa, y la derivada de y2 es semejante, aquí está y2, primera derivada de la segunda, más segunda derivada de la primera, lo tenemos acá, primera, aquí está primera derivada de la segunda más segunda derivada de la primera. Nuevamente quito ya los corchetes, simplifico. Vean, x al alfa entre x pues nos da x al alfa menos 1. Ahí está y1' y y2', pero son las nuevas. Como siguiente paso, realizo los productos de y1 por y2', que son los del determinante wronskiano.
Vean, aquí está. Y efectúo el producto. Eso me dan las ecuaciones 41 y 42. Y ahora hago la diferencia de este producto. Lo pueden ver aquí. Al hacer la resta, este es positivo y este es negativo. Así que estos dos se van a cancelar y estos dos en cambio se van a... bueno, al sumarse nos dan lo que observan aquí en la primera línea. Tienen el factor común que es beta x a la 2 alfa menos 1. Lo factorizo y lo que observo es que lo que queda en el interior de este corchete pues vale 1 por la identidad trigonométrica pitagórica. Este determinante gronskiano es justamente lo que acabamos de obtener beta x a la 2 alfa menos 1. Esta cantidad es diferente de 0 y podemos ahora comprobar que y1 y y2, esas nuevas que definí, ya sin las constantes, forman un conjunto fundamental de soluciones. Bien, ahora pues voy a escribir ya la solución general como x al alfa por la nueva y1, bueno, es c1 por y1 más c2 por y2. Claro, aquí factoricé x al alfa ya. A ver, voy a regresar, por acá hice la factorización. Aquí está, x al alfa. Entonces será c1 por toda esta y1 más c2 por toda esta y2. Pero como tienen en común x a la alfa, esa x a la alfa la escribo ya factorizada y únicamente pues en el corchete quedarán las partes de coseno y de seno con constantes. Esta es la forma, la solución general para el caso de raíces complejas conjugadas. Bien, pues ahora ustedes por favor realicen los ejercicios del 1 al 4. Recuerden que pues estas actividades no son obligatorias, pero con esta práctica pues van a surgir seguramente algunas preguntas que ya podrían pues consultarme. Y es bien importante que hagan los ejercicios. Primero verifiquen que en efecto son ecuaciones de Cauchy-Euler. Algunas veces la ecuación no se muestra ya de inicio como una ecuación de Cauchy-Euler. Por ejemplo, si es una ecuación, digo, no es el caso de ninguna de las que tenemos aquí, pero a veces ocurre que tenemos segunda derivada, por ejemplo, multiplicando por x. Y, no sé, puede ser primera derivada sin x igualada a 0. Esta ecuación, si multiplicamos por x, vemos que pues es una ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Ya tenemos primera derivada por x, segunda derivada por x cuadrado. Ocurren algunas ecuaciones de este tipo, ¿no? Que de entrada no se ven como ecuaciones de Cauchy-Euler. No es el caso de ninguna de las que tenemos aquí. Sin embargo, es importante que ustedes vayan confirmando que cada una tiene esa propiedad, que en efecto es una ecuación de Cauchy-Euler, es homogénea. Resólvanlas por favor y envíenme sus respuestas por correo. Ahora, vamos a ver qué ocurre para el caso de orden superior, es decir, cuando la ecuación diferencial pues ya es de orden n. En este caso haremos un desarrollo semejante, proponemos la solución que será de la forma y igual a x a la m, y la ecuación auxiliar pues nos va a dar raíces que van a estar en cualquiera de estos tres casos. Algunas serán reales distintas, otras serán reales repetidas, otras serán complejas conjugadas. Aquí podría ya también darse el caso de ser complejas conjugadas de multiplicidad 1 o de multiplicidad mayor a 1. Bien, pues vamos a ver el caso de raíces reales repetidas.
ya no voy a hacer como todo el desarrollo, simplemente indicaré qué es lo que ocurre cuando una raíz M1 tiene multiplicidad K. Nosotros ya verificamos que para multiplicidad 2 se debe de multiplicar la segunda y por logaritmo natural de x. Se puede demostrar que para mayor multiplicidad, por ejemplo para multiplicidad 3, ahora el grado de este logaritmo aumenta. Y así hasta cuando tiene multiplicidad k, pues el último tendrá que elevarse a la k menos 1. Entonces siempre vamos a ir aumentando. Por ejemplo, si es multiplicidad 4, llegaremos hasta x a la m menos 1 por logaritmo natural de x elevado al cubo. ¿Okay? Siempre un exponente menos de la multiplicidad. Igual que ocurría para el caso de coeficientes constantes. Solo que en aquel entonces pues era x cuadrada, x cúbica hasta x a la k menos 1. En este caso es logaritmo natural de x. ¿Okay? Bien, pues ahora con esto en mente, quiero que resuelvan por favor los últimos ejercicios. En este caso vemos que el orden de la ecuación diferencial pues ya es mayor a 2. Realicen el mismo procedimiento y traten de buscar primero las raíces. Si no fuera posible, si a lo mejor la ecuación resulta muy complicada, pues pueden para estas 3 buscar las soluciones de la ecuación característica a través de alguna aplicación o de alguna plataforma como GeoGebra. Y por favor envíenme sus respuestas por correo. Como siempre, no es un trabajo obligatorio, pero es bien importante que ustedes realicen estos ejercicios extra clase. Bien, cualquier duda pues pueden enviarme un correo o preguntarme durante clase. Hasta luego.